Bienvenidos al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, pedimos los méritos del Señor Jesús en nuestra vida, el perdón de nuestros pecados y la unción de su Santo Espíritu en el estudio de su santa palabra que vive y permanece para siempre. En el nombre glorioso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a comentarios en el libro de Daniel. Todavía estamos ampliando en el versículo 14 del capítulo 8 del libro de Daniel. En el programa anterior, si usted no lo ha visto, sería muy bueno que tuviera sacar el tiempo para hacerlo, para que pueda entender un poco con más claridad a dónde estamos dando inicio en el día de hoy. El versículo 14 le dice el ángel Gabriel a Daniel: hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Sacamos porque el ángel dice el tiempo en que este tiempo profético daba inicio con el decreto del rey Artajerjes de reconstruir Jerusalén. Y nos dice hasta el tiempo en que esto concluye, las 70 semanas, que son parte de los 2300 tardes y mañanas, y nos lleva hasta el tiempo del fin, el inicio del juicio investigador, la fecha de 1844. La Biblia está íntimamente relacionada, todo concuerda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Viene un hilo de oro perfecto. El Señor no se contradice en su palabra. Así que es importante que las cosas que Él ha dejado escritas para nuestra enseñanza, nosotros las podamos ver, para que podamos así comprender y crecer como Él desea que lo hagamos y tener ese entendimiento para hacer nuestras decisiones. Hoy vamos a tomar un paréntesis para explicar un poco acerca del santuario, qué era el día de la expiación, de qué se trataba, quién instituyó el santuario y cómo se relaciona con nuestra salvación. Unas pocas pinceladas simplemente como para poner el fundamento sobre lo que estamos diciendo y que toda esta explicación que el ángel Gabriel le da a Daniel tenga sentido para nosotros. Vamos a ver en Apocalipsis 14, como para poner la atmósfera en el tema en que estamos. En Apocalipsis 14, 6 y 7 dice el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí vemos que el Señor está usando un ángel. Son tres ángeles cada uno con un mensaje, pero este primer ángel sale con una gran voz diciendo que la hora del juicio ha llegado y que debemos de temer a Dios y darle gloria. Mantengamos esto en nuestras mentes y tal vez sería bueno que tomara nota de estos versículos para que a la hora de que usted estudie también tenga sentido. Hechos 17, 30 y 31. Dice la santa palabra de Dios: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, cómo hablarle, levantando lo de los muertos. Está hablando, por supuesto, del Señor Jesús. Entonces, la palabra establece que va a haber un tiempo de juicio. El juicio, el Señor nada lo coge por sorpresa, y ya esto viene desde antes de la fundación del mundo. Estaban estas cosas ya predichas. Estudiando un poquito de lo que es el santuario, vamos a ir a Éxodo 25. Éxodo 25:8. Y dice:
el Señor hablando a Moisés, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Este era el propósito de Dios, acampar en medio de su pueblo. Y para eso Dios le dijo a Moisés que le hicieran un santuario. Ya vimos el propósito de Dios. También en el Nuevo Testamento, en Hebreos, Hebreos es un libro muy hermoso de estudiar. Tal vez algún día podemos sacar el tiempo, si el Señor lo permite, para estudiar un poco el libro de Hebreos. Vamos a ver en el capítulo 9 y el versículo 9. Dice la Santa Palabra, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, por cuanto a la conciencia y a la práctica es culto. Entonces estamos viendo que esto también son símbolos, dice, para el tiempo presente. Está hablando, por supuesto, en el capítulo 8 de el mediador de un nuevo pacto, hablando del Señor Jesús como el sumo sacerdote. Veamos ahí en el libro de Éxodo, pero vamos al capítulo 26 y el versículo 33. Y pondrás el velo debajo de los cortales y meterás allí el velo dentro del arca del testimonio, que el velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, este tabernáculo, este lugar que el Señor había querido que le construyeran, tenía un atrio y el atrio estaba lleno, rodeado de cortinas, cerrado por cortinas, pero una vez que entraba dentro del lugar, habían dos departamentos, un lugar que era el lugar santo y el otro que era el lugar santísimo. Vamos a ver un poquito porque todo esto tiene que ver con el juicio. Veamos Éxodo 30 del 1 al 6. Dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera, de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y un ancho de su codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y los harás alrededor como una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa y de sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Esta sería la manera en que cargarían el altar del incienso. Y harás las varas de madera de acacia y lo pondrás debajo del velo en el arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces, en el santuario tenía el atrio, tenía el lugar santo y tenía el lugar santísimo. Era ahí en el lugar santísimo donde estaba el arca de la alianza. El arca de la alianza era sumamente importante. Dentro de ella estaban los 10 mandamientos de la ley de Dios que están en Éxodo 20. También estaba ahí la vara de Aarón, que había florecido cuando Dios lo escogió para que fuese el sumo sacerdote de Israel, y estaba un poco del maná con que Dios alimentó a Israel en el desierto todos esos años. Entonces, él está hablando aquí del altar del incienso que está ahí delante del propiciatorio, donde Dios se comunicaba directamente con ellos. Veamos Hebreos 9. Vamos a estar yendo y viniendo al libro de Hebreos. Este yo creo que ya lo leímos, 9, 3 y 4. Sí, Hebreos 9, 6. No, 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto, que estaba cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba en una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas del pacto. Eso es lo que ahí hablando un poquito en Hebreos 8
de lo que estaba dentro del arca y también del lugar santísimo. Es importante que mantengamos en nuestra mente esto del lugar santísimo. Leamos el versículo 5 y 6. Dice: sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. Entonces, los sacerdotes entraban regularmente al lugar santo. Pero el lugar santísimo era diferente, el lugar santísimo donde se encontraba el arca de la propiciación. Veamos Deuteronomio 10. Deuteronomio 10, 4 y 5 dice: escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego en el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y están allí como Jehová los mandó. Ahí está hablando Moisés. Recuerdan que cuando Dios escribió con su propio dedo las tablas de la ley, pero cuando Moisés baja y están, el pueblo ya han hecho ídolos, ya están adorando ídolos, entonces en ese momento Moisés se llena de ira y rompe las tablas. Entonces él vuelve a ascender y esta vez Dios le da las tablas, se las dicta, ya Dios no las escribe con su dedo como fueron las primeras, pero son exactamente las mismas y las pone en el arca de la alianza por decreto del Señor. Y eso es muy importante porque las cosas que Dios dice viven y permanecen para siempre. Entonces veamos en Levítico 4. Había un sacrificio diario y había un sacrificio anual. Y vamos a hablar un poco de qué se trataba cada uno. Levítico 4. Todo esto es muy interesante. Si usted toma su tiempo de ver todos los muebles con el detalle que el Señor los dio, en fin, es muy hermoso. Vamos a leer del 27 al 29 y dice: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no han de hacer, y delinquiere, entonces veamos que el pecado era transgresión de la ley, así como lo dice el Nuevo Testamento, el pecado es transgresión de la ley. Entonces aquí está diciendo que si alguien peca y luego que conociere su pecado, de una vez que lo haya reconocido, que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y lo degollará en el lugar del holocausto. Cabe destacar que aquí no es el sacerdote el que lo hace. La persona está consciente de su pecado, trae su ofrenda delante del altar y él es el que confiesa su pecado sobre el animalito, y ella misma, esa misma persona, degolla al animal, no es otra persona el que la hace. Y luego con su dedo el sacerdote, ahora sí, toma de la sangre y la pone sobre los cuernos del altar del holocausto. El altar del holocausto estaba afuera, en el atrio. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar. ¿Okay? Y después ahí habla un poco de cómo es que la grosura, todo lo que se hacía. Pero tengamos claros varios puntos. El Señor estableció su ley en medio de su pueblo. El pecado es transgresión de la ley y Dios hizo una propiciación por el pecado, porque todo esto era un prototipo de lo que iba a venir, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que es hermoso el plan de salvación que se nos muestra en el santuario, porque todo apunta al Señor Jesús. Veamos primera de Pedro 3:4. Primera de Juan, perdón.
3, 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Un versículo muy conocido. Y Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, desde este antaño, porque sabemos que desde que Adán y Eva pecaron, Dios ese mismo día el cordero murió, un corderito murió, el Señor les hizo túnicas con la piel del cordero, símbolo del Salvador, del Mesías que algún día llegaría a salvar a Israel. Entonces, este sacrificio del que estamos hablando hasta el momento era el sacrificio diario. Ustedes se pueden imaginar cuán ocupado está ese santuario, porque día a día todas las tribus que acampaban en cierto orden alrededor, en un orden específico dado por el Señor, una maravilla de organización, venían cada uno reconociendo su pecado y sacrificando. Al coger la persona y tener que degollar ese cordero, estaban teniendo un poco de la conciencia de la inmensidad y de la gravedad del pecado. Pero ahora vamos a hablar del día de la expiación. Bueno, en ese sacrificio diario el sacerdote llegaba, cogía un poquito en su dedo de esa sangre y lo ponía en el altar de incienso, pero también iba al lugar santo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo había un velo enorme y en ese velo el sacerdote echaba un poquito de esa sangre. Entonces los pecados eran transferidos al santuario. Eran perdonados, pero eran transferidos al santuario. Hasta ese momento el santuario cargaba en el día a día el pecado del pueblo. Vamos a ver qué pasa en el día de la expiación. Levítico 16. A mí me encanta el tema del santuario. Me parece que es maravilloso. Espero que usted también lo disfrute y tome tiempo porque estas son pinceladas, ¿verdad? Son temas que uno puede dedicarse a estudiarlos y disfrutarlos montones. Levítico 16, vamos a ver el versículo 29 y 30. Dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo de los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. O sea que primero que todo, Dios les decía, ese día ustedes van a tener un corazón contrito. Y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ese es el día en que el Señor limpia una vez al año, en el día de la expiación, todos los pecados de Israel. Los que han confesado, solamente los que se han confesado, solamente aquellos que han llevado su ofrenda y han hecho el sacrificio como el Señor Dios lo ordenó. Vamos a ir en el mismo capítulo 16, vamos a ver el versículo 5, vamos a leer algunos. El 5 dice, de la congregación de los hijos de Israel tomarás 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces esto es algo que tenían que hacer para el día de la expiación. 2 machos cabríos y tenían para la expiación y un cordero para el holocausto. Vamos a ver el versículo 8. Y echarán suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azel, significando Satanás. Satanás no perdona nuestros pecados, él es el que nos ha inducido al pecado continuamente y es la causa de todas las cosas malas que han sucedido en este planeta. Pero tenemos al Señor Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, carga nuestra culpa, paga nuestra deuda. Pero finalmente, cuando llegue la destrucción de Satanás, él será atormentado por todos los pecados que nos hizo cometer a toda la humanidad, porque si no hubiera sido por él, pues no hubiera habido pecado.
¿cierto? Entonces este es el símbolo que estamos viendo aquí en el libro de Levíticos. Es muy importante para que vea usted qué abarcante es el plan de salvación, cómo el Señor explica tantas cosas. Y se puede leer todo el capítulo, pero ahora vamos a ir salteando, vamos a ir al 15 como para coger las ideas. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Recuerda que debían de tomar suertes entre ellos. Y llevará la sangre detrás del velo de adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Vamos a leer el 16 también. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos los pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de la reunión, al cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Vamos a leer el 20, del 20 al 22. Como le digo, nos estamos salteando y sería sabrosísimo que usted se siente y lo lea todo. Dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío y pondrá a Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviarán al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos y de la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío en el desierto. Entonces, como aclaré, este macho cabrío es un símbolo de Satanás, quien ha tentado a la humanidad y eventualmente llegará a su fin. Llegará a su fin donde él pagará por todos los pecados, por su rebelión contra Dios y por haber hecho caer a los ángeles, también una tercera parte de los ángeles, y a todos los seres humanos que en una manera u otra siempre hemos sido tentados y acechados por él. Él finalmente va a pagar por esto. Veamos Hebreos 9:9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacerse perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Bueno, ahí el apóstol Pablo está hablando que estos asuntos del santuario eran símbolos. Dice, y está hablando del santuario, usted puede leer el capítulo 9, el cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿Por qué no pueden hacer perfecto? Porque el único que podía hacer perfecto era el Señor Jesús. 8:2 del libro de Hebreos. El misterio del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Estamos hablando ahora del santuario celestial, porque el santuario terrenal fue hecho como una maqueta del santuario celestial. Dios se llevó a Moisés al monte y le dijo, le dio el detalle perfecto, le dio el plano perfecto de cómo debía de hacer esto a imagen. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, que es el sacrificio, que es nuestro sacerdote, es también nuestro juez y es también nuestra salvación. Todo dentro del ámbito del santuario. Devolvámonos ahí al 9:12 de Hebreos. Y no por sangre de machos cabríos. Ahora está hablando, bueno, leamos el 11 también. Presentado ya, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez más y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las
cenizas de la becerra rociada en lo inmundo santificaran para la purificación de la carne. Por cuanto más la sangre de Cristo, el cual es mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias y vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es demasiado hermoso donde él empieza a hablar ahí del mediador y bueno, cuesta parar, pero entonces ya espero que haya una claridad de que hay un santuario celestial y que hay un santuario terrenal y que el Señor Jesús cumple el propósito pleno y completo de ambos. Efesios 5:2. Dice, y andad con amor y también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces Jesús, nuestra salvación, la ofrenda y sacrificio en olor fragante. Este tema del santuario es muy amplio. Ojalá, si a usted le interesa, se meta unas horas a estudiar el libro de Levíticos y vea cómo Dios le dio a Moisés todas estas cosas, en qué consistía. Después se venga usted al libro de Hebreos y se devore ese libro para ver el sacrificio del Señor Jesús, cómo se aplica, cómo era una similitud, un paralelismo, cómo Jesús cumplió todo. Con ese conocimiento y lo que hemos estado hablando hoy, vamos a leer ahora Mateo 27. Mateo 27, el 50 y 51. Y esto es interesantísimo, porque estamos hablando de cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario para expiación de nuestros pecados. Y recuerdan que Daniel había dicho que en Daniel 8 y en el capítulo 9, donde Gabriel le explica, que el Señor haría cesar el sacrificio. ¿Recuerdan? Pues aquí en el versículo 50 y 51 dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, que se me para el velo del templo se rasgó en dos. Este era un velo enorme, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Imagínense que ese velo se partió de arriba hacia abajo. Era un velo enorme, hecho con los mejores materiales, fuerte para resistir muchas cosas. Pero en el momento en el que el Señor cumple el propósito como el Cordero de Dios, el sacrificio por Él, hecho sacrificio por nosotros para pagar nuestra deuda, se viene un temblor y el Señor mismo, Dios, rasga ese velo de arriba a abajo. Y dice que las rocas se abrieron. Primero dice que el velo se parte y después habla del temblor. O sea, no fue el temblor el que partió el velo, sino el poder del Dios mismo. Entonces hay una gran semejanza. Y es muy importante que nosotros entendamos esta relación entre los dos santuarios, porque el Señor lo ha dejado para nuestra edificación. Veamos Hebreos 8:5. Dice, las cuales sirvieron a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Bueno, el versículo 4 dice, así que si estuvierais sobre la tierra, ni siquiera seríais sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y la sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mírale, haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Muy específico el Señor. Hebreos 9:23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así,
pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque se entregó Cristo en el santuario, no hecho por mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Qué maravilloso que es esto. Entonces, ven la importancia, o sea, el cumplimiento de todas estas cosas. Veamos Apocalipsis 22:11. Dice, cuando el Señor Jesús, porque ese día de la expiación, recuerdan Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Se refería al santuario celestial. Se refería a ese santuario celestial porque cuando el cumplimiento de la profecía estaba, ya el Señor Jesús, en ese final del cumplimiento de los 2300 tardes y mañanas, ya Jesús había venido, había sido bautizado como lo vimos en el programa anterior, murió en la mitad de la semana, resucitó, también vino la predicación de los gentiles. Entonces, así como una vez al año el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año en el lugar santísimo para hacer la expiación, para presentar los pecados del pueblo de Israel, y así el Señor purificaba el santuario, así el Señor, nuestro sumo sacerdote, como lo dice en el libro de Hebreos, entra después de que asciende al santuario celestial, después de su resurrección, en 1844, que eso lo vamos a ver todavía más porque es el cumplimiento final de esa profecía tan importante de Daniel, entra a hacer el juicio investigador, que eso es lo que vamos a estudiar la próxima vez, pero teníamos que hacer esta aclaración primero. Cuando termina, mientras que el Señor Jesús está ahí, la gracia todavía existe. Pero cuando el Señor Jesús termina, el juicio es sobre el pueblo de Dios. Todos aquellos que han decidido aceptar al Señor Jesús en un momento u otro de su vida, aunque se hayan apartado. Todo aquel que ha profesado ser cristiano en un momento u otro. Los injustos no, los que han decidido seguir a Satanás no, porque ya no hay ni siquiera que juzgarlos, ya se sabe que están bajo condenación. Apocalipsis 22:11 son las palabras del Señor Jesús cuando sale del lugar santísimo celestial. Y es impresionante porque dice, el que es justo sea justo todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Final del asunto. El Señor nos extiende su gracia y su misericordia.